Hola a todos, mi nombre es Bárbara Álvarez, voy a ser su profesora de matemática en este periodo de clases y vamos a ir aprendiendo diferentes cosas a través de cápsulas de video. En esta primera cápsula de video vamos a estudiar los números enteros. ¿Qué son? ¿Cómo se operan? ¿Dónde los encontramos? Los números enteros es juntar los números enteros negativos con el cero, con los números naturales o positivos. Los números naturales son desde el 1 en adelante. En los números naturales, que se representan con una letra n, está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito positivo. Si a esos números nosotros les agregamos el 0 y los números negativos, como el -1, el -2, el -20, todos los números negativos, formamos los números enteros. Por lo tanto, los números enteros están compuestos por todos los números naturales, que serían los enteros positivos, el 0 y todos los números enteros negativos. Representado en la recta numérica lo podemos ver así. El 0 es el que hace la división entre los positivos y los negativos. Hacia la derecha del 0 van a estar los números positivos y comenzamos desde el 0 a contar 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Y desde el 0 a la izquierda van a estar los números negativos y desde el 0 se empieza a contar. -1, -2, -3, -4, etc. Mediante la recta numérica podemos saber qué número es mayor que otro. Todo el número que esté más a la derecha es mayor que un número que está más a la izquierda. ¿Dónde utilizamos los números negativos? Los números negativos los utilizamos mucho para mostrar profundidad o elevación. Entonces, por ejemplo, lo vemos en los ascensores. Cuando queremos ir hacia arriba, los números son positivos, y si queremos ir a los subterráneos, los números son negativos. O en el nivel del mar, si queremos mencionar una distancia que está sobre el nivel del mar, usamos números positivos, y si queremos profundidades, es decir, bajo el nivel del mar, usamos números negativos. En el tiempo, lo vemos todos los días en el pronóstico, las temperaturas sobre los 0 grados son números positivos y las temperaturas bajo cero se representan con números negativos. Y en economía también, o en todo lo que tiene que ver con dinero, las ganancias se representan con números positivos y las pérdidas o las bajas con números negativos. Ahora, para saber cómo vamos a operar los números enteros necesitamos conocer algunas cosas importantes. Lo primero es que los números enteros tienen un orden. Eso quiere decir que, dado dos números enteros, podemos decir este es mayor o menor que este otro. Para eso podemos usar la recta numérica, porque como les mencioné, entre más a la derecha está un número, es mayor que uno que está a la izquierda. Por ejemplo, el número 5 es mayor que el número 2 porque está más a la derecha, y eso se escribe así. El 5 es mayor que el 2. Estos símbolos nos representan una desigualdad, y siempre la parte abierta va para el número mayor y la parte cerrada para el número menor. También lo podríamos escribir así. 2 es menor que el 5. O también, por ejemplo, podríamos comparar el número -4 con el -2. El -4 es menor porque está más a la izquierda, por lo tanto, el -4 es menor que el -2. La parte cerrada va para el -4 porque es menor, y la boquita abierta va para el -2 porque es mayor. Siempre un número positivo va a ser mayor que un número negativo porque va a estar más a la derecha. Por ejemplo, el 1 es mayor que cualquier número negativo. Así que, por ejemplo, el 1 es mayor que el -3. Y así podemos comparar todos los números enteros. Otro concepto es el de valor absoluto. El valor absoluto de un número entero es la distancia que hay desde ese número al cero, ¿ya? Y se representa con unas barritas verticales. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí escrito, entre barritas el -3, significa el valor absoluto de -3. Y lo que tenemos que ver es a cuántas unidades está el -3 del 0. El -3 del 0 está a 3 unidades, por lo tanto su valor absoluto es 3. El valor absoluto de 0 es 0, porque si contamos desde el 0 al 0, no vamos a contar ningún espacio, por lo tanto su valor absoluto es 0. Y el valor absoluto de 5 es 5, porque el 5 se encuentra a 5 espacios del 0. Por lo tanto,
Cuando le queremos calcular el valor absoluto a un número negativo, el valor absoluto es ese número, pero positivo. Cuando le queremos calcular el valor absoluto a un número positivo, es ese mismo número. Y el valor absoluto de 0 es 0. Otro concepto es el de opuesto aditivo. El opuesto aditivo de un número es otro número que tiene el mismo valor absoluto, pero signo contrario. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos 4 es 4. ¿Por qué? Porque son dos números que están a la misma distancia del 0, pero uno a la derecha y uno a la izquierda. Es decir, es cambiarle el signo al número. Por ejemplo, el opuesto aditivo de 6 es menos 6. El opuesto aditivo de menos 8 es 8. ¿Ya? Es cambiarle el signo al número. Y el opuesto aditivo de 0 es el mismo 0. Ahora, un tipo de pregunta que podría venir en la evaluación que ustedes van a tener que dar al finalizar el curso. Podría decir, ¿cuál de las siguientes relaciones es incorrecta? Entonces, analicemos una por una. La primera me dice, el valor absoluto de menos 3 es menor que el 8. El valor absoluto de menos 3 es 3, porque el valor absoluto de un número negativo es el número, pero en positivo. Y el 3 efectivamente es menor que el 8. Por lo tanto, la primera es correcta. Después nos dicen que el menos 12 es menor que el menos 3. Nos podemos apoyar de la recta numérica y recordemos que un número entre más a la izquierda está, es menor. Por lo tanto, el menos 12 estaría por acá, al final, por aquí estaría el menos 12, y efectivamente está más a la izquierda que el menos 3, por lo tanto también es menor. La tercera dice, si el menos 4 es mayor que el menos 1. Aquí tengo el menos 4 y aquí tengo el menos 1. El menos 4 está más a la izquierda, por lo tanto el menos 4 es menor que el menos 1. Y aquí, en esta expresión, dice que es mayor porque la boquita abierta, la parte abierta está para el menos 4. Por lo tanto, esta es la incorrecta. Así que esta sería la alternativa que debiésemos marcar. En la D, el valor absoluto de 7 es 7, el valor absoluto de menos 20 es 20, y efectivamente el 20 es mayor que el 7, por lo tanto la D también es correcta. Esa sería una de las preguntas que les podrían hacer. Veamos ahora la operatoria de números enteros. ¿Cómo podemos sumar números enteros? Tenemos dos casos distintos. Como los números enteros se separan en los positivos y en los negativos, tenemos dos casos. Que sumemos números del mismo signo, es decir, sumemos o dos números negativos o dos números positivos, y que sumemos números de distintos signos, es decir, que sumemos un positivo con un negativo. Cuando sumamos números del mismo signo, tenemos que sumar los valores absolutos de los números, es decir, sin importar el signo. Sumamos los números nomás y mantenemos el signo. Por ejemplo, si yo sumo 7 más 8, como los dos números son positivos, sumo 7 más 8 queda 15 y el resultado queda positivo. Si sumo menos 3 con menos 9, como los dos son negativos, sumo los números, 3 más 9 da 12 y el resultado tiene que quedar negativo. Entonces, si sumo dos positivos, el resultado es positivo. Si sumo dos negativos, el resultado es negativo. Y si sumo un positivo con un negativo, lo que tenemos que hacer es restar los valores absolutos y al resultado dejarle el signo del número que tenía mayor valor absoluto. Veamos un ejemplo. Si estoy sumando el 7, que es positivo, con el menos 8, que es negativo, lo que voy a tener que hacer es restar los números. Entonces, si yo al 8 le resto 7, me va a dar 1. Pero ahora me fijo, ¿cuál de los dos números tenía mayor valor absoluto? Es decir, era el más grande, solo el número. En este caso era este, y como este es negativo, entonces el resultado tiene que quedar negativo. Por eso da menos 1. En el segundo ejemplo, estamos sumando un número negativo con un número positivo. Entonces, cuando son de distinto signo, tengo que restar los valores absolutos, me va a dar 11, y después me fijo cuál de los dos tenía mayor valor absoluto. En este caso es el 15, y como el 15 es positivo, el resultado me tiene que quedar positivo. Vamos a ver ahora cómo podemos restar números enteros. Y para eso vamos a recordar un poquito cómo se llaman los elementos de la sustracción. Ya siempre restamos dos números. Al número original se llama minuendo y el que le quitamos se llama sustraendo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer restas de números enteros?
Vamos a hacer un cambio y vamos a cambiar de resta a suma. ¿Por qué? Porque restar dos números es lo mismo que al minuendo le sumemos el opuesto aditivo del sustraente, que es lo que está aquí abajo. Si yo al 5 le resto 8, es lo mismo que al 5 le sumara menos 8. Entonces, cada vez que aparezca una sustracción de números enteros, vamos a hacer el siguiente cambio. El primer número lo vamos a dejar igual. Vamos a cambiar el paso número 2. Vamos a cambiar la sustracción por una adición. Y el paso número 3, al segundo número lo vamos a cambiar por su opuesto aditivo. Es decir, lo cambiamos de signo. Si era positivo, lo ponemos negativo, y si era negativo, lo ponemos positivo. Veamos estos ejemplos. Como aquí tengo una resta, lo que voy a hacer es cambiarla por suma. Entonces, ¿cómo se hace? Seguimos los pasos. El paso número 1 dice que el primer número se deja igual, entonces lo vamos a dejar igual. El paso número 2 dice que la sustracción la cambiamos por adición, y el paso número 3, que el segundo número lo cambiamos por su opuesto aditivo. El opuesto aditivo de menos 9 es 9. Por lo tanto, ahora tenemos una suma. Y hacemos la suma como acabamos de ver. Este número negativo está entre paréntesis. Los números negativos pueden ir entre paréntesis o no. Va a depender del texto, va a depender del ejercicio. Pero no marca una diferencia si tiene paréntesis o no. ¿Ya? Como aquí estoy sumando números de distinto signo, porque tenemos el primero que es negativo y el segundo que es positivo, vamos a tener que restar los valores absolutos. Así que 9 menos 7 me va a dar 2. Y ahora me fijo qué signo le voy a dejar a ese 2. Como el número mayor en valor absoluto de estos dos, del menos 7 y del 9, es el 9, y el 9 es positivo, el resultado queda positivo. Veamos el segundo ejercicio. De nuevo hay una resta. Entonces, como hay una resta, la vamos a cambiar por suma siguiendo los tres pasos. Paso número 1, el primer número lo dejamos igual. Paso número 2, la resta se cambia por suma. Paso número 3, el segundo número, que es 20, lo cambiamos por su opuesto aditivo, que es menos 20. Y ahora me quedó una suma. Y es una suma donde un número es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, cuando sumamos dos números de distinto signo, tenemos que restar los valores absolutos, que me va a dar 7, y ahora me fijo qué signo le tengo que dejar. Entonces, el 7 va a quedar negativo, porque el menos 20 es el de mayor valor absoluto, y al ser ese negativo, le entrega su signo al resultado final. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos con una resta de números enteros, la vamos a cambiar por suma siguiendo estos tres pasos. Una pregunta que podría venir en la evaluación sería, ¿cuál es el resultado de esa suma? Entonces, estamos sumando números enteros de distintos signos. Este es negativo y este es positivo. Cuando sumamos un número positivo con un número negativo, lo que hay que hacer es restar los valores absolutos, que me va a dar 4, y ahora me fijo qué signo le dejo. Me fijo en cuál de ellos dos tiene mayor valor absoluto, que sería el segundo, y como el segundo es positivo, el resultado final me tiene que quedar positivo. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Lo último que vamos a estudiar hoy día es cómo se multiplican y dividen números enteros. ¿Qué pasa si tenemos una multiplicación de números que son negativos, o uno es negativo y otro es positivo? Existen estas reglas de los signos. Si yo multiplico dos números positivos, el resultado es positivo. Si yo divido dos números positivos, el resultado es positivo. Si yo multiplico un positivo con un negativo, el resultado es negativo. Y si yo divido un positivo con un negativo, el resultado también es negativo. Por lo tanto, las reglas de la multiplicación son las mismas que las de la división. Por lo tanto, no hay que aprenderse tantas cosas, solamente hay que aprenderse que si yo multiplico o divido dos números positivos, el resultado es positivo. Si yo multiplico o divido dos números que son negativos, el resultado también es positivo. Y si multiplico un positivo con un negativo, o divido un positivo con un negativo, el resultado es negativo. Por lo tanto, si los dos números son del mismo signo, el resultado es positivo. Si los números son de distinto signo, el resultado es negativo. Veamos estos ejemplos.
Aquí tengo la multiplicación de dos números y uno es negativo y otro es positivo, por lo tanto el resultado va a ser negativo. Y ahora multiplicamos simplemente 7 por 3 da 21, por lo tanto el resultado final es menos 20. En el segundo ejemplo tengo dos números negativos que se están multiplicando. Por lo tanto estamos aquí. Si yo multiplico dos números negativos, el resultado final es positivo. Y 6 por 2 da 12. 12 positivo. En el tercer ejemplo tengo un positivo con un negativo. Estamos aquí. Un positivo con un negativo me va a dar negativo. Y ahora multiplico. 245 por 4. Podemos hacer la multiplicación aquí en el papel y multiplicamos 4 por 5 da 20. 4 por 4 da 16, más los 2 de la reserva va a dar a 18. Y 4 por 2, 8, más en la reserva, 9. Por lo tanto me va a dar menos 980. Y hacemos lo mismo con la división, las mismas reglas. Como aquí tengo dos números que son negativos que se están dividiendo, aquí está. Si yo divido dos números negativos, el resultado es positivo, y simplemente divido 32 en 4, que me va a dar 8. En el segundo, tengo un positivo con un negativo. Si yo divido un positivo con un negativo, me va a dar negativo, por lo tanto el resultado me va a dar menos 50. Y en el último también me va a dar negativo, porque tengo un negativo con un positivo, y dividimos 342 en 9. Como el 9 no cabe en el 3, tomamos el 34, y 9 por 3 me da 27, y me sobran 7, bajo el 2, y 9 por ¿cuánto me da 72? 9 por 8, por lo tanto el resultado final es menos 38. De esta forma aprendemos también a multiplicar y dividir números enteros. Ahora, para que ustedes practiquen todo lo que hemos estudiado en este video, vayan a su tomo número 1 de los cuadernillos y practiquen haciendo los ejercicios de las páginas 9, 13, 14, 15 y 22. No son tantos ejercicios, así que a practicar y cualquier duda nos dice.